exacto, pero es bastante evidente que a nivel macro volvemos a un sistema financiero donde el oro vuelve a tener importancia, porque los bancos centrales están comprando oro a niveles récord. Y la pregunta es, ¿cómo liquidas ese oro? Con monedas estables ya sabemos que no. Puede que sea un parche, porque son congelables. Lo hemos visto hace apenas unos días con Tether, que congeló 300 y pico millones de USDT. Con lo cual, si quieres generar confianza en los mercados internacionales, una moneda estable no va a ser. Va a ser un activo digital neutro. E incluso Jim Richards, en una reciente entrevista, ha explicado que lo que está haciendo Estados Unidos, o lo que busca, o la estrategia de Estados Unidos, es evitar que otros países le hagan a Estados Unidos lo que Estados Unidos ha hecho al resto del mundo durante los últimos 50 años. Y me pregunto en qué consisten esas palancas. De hecho, Scott Bessent hace poco en X.com explicó que de forma indirecta el sector de activos digitales es una materia de seguridad nacional para Estados Unidos. No hay que olvidarse de que Trump, por mucho que sea muy volátil, su primer tuit hablando de una reserva estratégica, el primer activo que nombró fue XRP. Y luego se le echaron encima los demás, todo el mundo. Tuvo que hacer un segundo tuit hablando de Ethereum y de Bitcoin porque se había olvidado de nombrarlo en el tweet, ¿no? Eso sentó muy mal. Pero el primer activo que nombró fue XRP y para mí eso no es un typo. Pero bueno, no, lógicamente la tesis de inversión no es un tweet de Trump, es algo bastante más complejo que he ido cubriendo en este canal durante 4 años. Entonces, en ese contexto, yo creo que los que lleváis siguiendo mi contenido desde hace 4 años, yo creo que estamos especialmente contentos a pesar de las malas a pesar de las malas noticias económicas que van a venir en las próximas semanas y meses con la subida del precio del petróleo y el supply shock del petróleo, porque en cada crisis hay una oportunidad y en este caso es el sector de activos digitales. Pregúntate cuál, si crees que es Bitcoin, si crees que va a ser Ethereum, si crees que va a ser, que por cierto Tommy Lee estaba en Paris Blockchain Week y consideró que hizo una presentación y considera que desde su punto de vista Ethereum sobre el año 2000, si no me equivoco, 30 y pico, llegaría a los $250.000. Una predicción que me parece sin duda interesante. No comparto su tesis, pero me puedo equivocar. Me he equivocado en el pasado, o sea que no tengo ningún problema en reconocer los errores. Pero me parece es como el Michael Saylor, pero del ecosistema de Ethereum, un maximalista de Ethereum. En cualquier caso, que me estoy yendo por las ramas. Creo que no podemos estar en una situación más favorable para ver un mercado de utilidad más cercano en el tiempo de lo que nos pensamos. Y simplemente tenemos que esperar, dar tiempo a que los acontecimientos se desarrollen, a que el carry trade o la crisis de liquidez, que no tiene por qué ser por el carry trade, puede ser por algo que no tengamos en el radar, una crisis del crédito privado, un DPEC de Tether, algún tipo de evento externo. Lo que sí que creo que es evidente es que van a utilizar algún tipo de excusa externa para decir, bueno, no hemos sido nosotros, esto no ha ocurrido porque nosotros quisiésemos, esto ha ocurrido porque las circunstancias geopolíticas han forzado este escenario, ¿no? Dejadme que revise las preguntas del último directo. Por cierto, se ha vuelto a congelar la imagen. Ahora, perfecto. Dejadme que revise un segundo. A ver. Que revise las preguntas del último directo. Iré contestando también las preguntas de este directo.
Aquí preguntáis, Fran, ¿dónde estabais? He tenido que estar un poco desaparecido, en parte también porque el 1 de mayo, en muy pocos días, sale publicado el libro, que ya sabéis que lleva tiempo preparando, perdón. El de No todos los ricos son ricos, lo tenéis disponible en Amazon. Si buscáis Fran de Olza, vais a ver el libro. Está disponible a la preventa, es decir, está disponible en preventa, perdón. Es decir, podéis encargarlo ahora y se os descargará automáticamente el 1 de mayo. Está basado el contenido en el libro, en el vídeo que publiqué de por qué el 75% de los inversores van a perder sus inversiones en activos digitales en los primeros 5 años desde que comience el mercado de utilidad, ¿no? Hay en ese vídeo, que es una presentación que hice de 1 hora, parte de ese contenido profundizo un poco más en el libro, que sin duda os recomiendo, que si no queréis acabar siendo como los ganadores de la lotería, a los cuales, por desgracia, al cabo de 5 años, el 75% de ellos acaban en la ruina. ¿Cuántos casos conocéis de futbolistas o deportistas de élite que después de una carrera profesional súper exitosa, donde han ganado muchísimo dinero, acaban arruinados? Analizo cuáles son los patrones de comportamiento, que es las gafas correctas con las que deberías analizar este tipo de cosas, no simplemente la cantidad de dinero, que es el prisma de la sociedad, y otras muchas cosas que voy comentando en el libro. Así que nada, espero que os guste. Conseguisteis que fuese top ventas en España en la preventa, así que gracias a vosotros por hacerlo posible y espero que no os defraude. La crítica constructiva es bienvenida. Dicho esto, Dave Mikes pregunta del superchat: hace un tiempo alguien preguntó qué estudiar para tener más conocimientos acerca del ecosistema cripto, pero no me acuerdo qué era. Muchas gracias. Tienes varias opciones. En su momento, yo me planteé sacarme el CFA, que es como el... En España hay mucha titulitis, por desgracia. Entonces el CFA es como el título que te da más reputación a nivel de analista financiero. El problema es que el CFA se ha quedado un poquito anticuado y en cuanto a blockchain solamente dedicaban, en su momento cuando lo miré, un par de páginas. Cosa que no es suficiente si realmente quieres aprender sobre activos digitales, tecnologías de contabilidad distribuida. Hay otros títulos o certificaciones. O sea, igual que el CFA tiene reconocimiento tanto en Europa como en Estados Unidos, hay certificaciones que tienen reputaciones diferentes dependiendo de la ubicación geográfica. Tienes el Kaya, por ejemplo, que te puede servir. Voy a, mientras tanto. Tienes el Kaya o incluso el CBDA. Cualquiera de los dos te puede servir para formarte, aunque repito, gran parte de la información la tienes disponible en Internet de forma gratuita y se puede aprender también. O sea, no es necesario tener, en España hay mucha titulitis, no es necesario tener el título, pero si lo quieres tener como un sello más, pues está bien, ¿no? Es una opción. ¿Qué más? Aquí preguntan, ¿se pueden certificar? Rosana Torres preguntó, ¿se pueden certificar los activos digitales en una LLC siendo residente español? ¿No sería mejor hacerlo más barato antes de que se revaloricen? 100%. Ese es un razonamiento correcto. Se pueden certificar los activos siendo residente español, no es incompatible. Que repito, si estáis interesados en certificar vuestros activos, que debería ser el primer paso es, lógicamente, comprar activos como XRP. El segundo paso es pasarlo a una billetera fría. Tenéis los links en la descripción de mis vídeos. Y el tercer paso es certificar los activos. El cuarto paso es constituir algún tipo de entidad jurídica. Tiene sentido hacerlo a partir de 50.000, 60.000, 80, 100.000 euros
del valor de los activos, pasarlos a un tipo de entidad jurídica dependiendo de la zona geográfica en la que estés viviendo. En este caso, pues en España una SL o si estás en otro país una LLC, depende de tu ubicación. Porque tarde o temprano, en primer lugar, para proteger los activos, ¿vale? No tanto de... esto me lo hicieron en Paris Blockchain Week, me preguntaron por qué hacía falta por qué hacía falta proteger tus activos, ¿no? Cuando los tienes a nombre de persona física, es decir, a tu nombre, imagínate que un día atropellas sin querer a alguien con el coche. O ocurre algún tipo de evento fortuito que implica que alguien te puede demandar y te condenen a pagar X. Todo lo que está a tu nombre pasa automáticamente a ser confiscable. Con lo cual, si lo tienes a nombre de una SL, si te divorcias y lo tienes a nombre de una SL o de una LLC, ya generas una primera capa de protección que, bueno, te puede proteger de futuras imprevistos, cosas que no tenemos en mente que puedan ocurrir y que acaban ocurriendo. Segundo, muchas personas estáis esperando a que ocurra una revalorización importante de vuestros activos para empezar a hacer estos movimientos, ¿no? Y quiero compartir con vosotros la reflexión de lo que va a costar. Es decir, imaginaos, multiplica lo que tienes por el precio al que crees que va a llegar en la utilidad. Eso significa que vas a tener esos activos probablemente en autocustodia en tu casa, cosa que no es muy recomendable. Los vas a tener sin protección jurídica. Y ya sabemos que ha habido hackeos de las bases de datos de Hacienda y hemos visto cómo han secuestrado a no sé cuánta gente en los últimos 45 días porque han cruzado los datos de los clientes. O sea, básicamente el que te quiere fastidiar puede averiguar si tienes autocustodia o si tienes custodia institucional y puede averiguar dónde vives, básicamente. Entonces está habiendo un aumento en los hurtos en viviendas de personas que tienen activos digitales. Con lo cual, la única forma de protegerlo es que no lo tengas en tu casa y eso se traduce en custodia institucional, en primer lugar. Y una de las formas más eficientes también de hacerlo es a través de darle protección jurídica a tus activos con una LLC o el formato jurídico. Hay muchos formatos que no voy a entrar ahora. Entonces, contestando a tu pregunta, muchos despachos, o no voy a decir muchos despachos, pero vamos a decir que algunas personas con unas praxis un poco dudosas van a aprovecharse de esa situación de estrés que se puede producir si se produce una revalorización importante en poco tiempo, ¿no? Piensa que puedes estar en una situación de estrés, no vas a tener la cabeza clara. Entonces, yo siempre animo a hacer las cosas cuando cuando no hay prisa, como por ejemplo ahora. Incluso ha habido gente que ha entrado cuando el precio estaba de XRP estaba a $3, se ha producido una caída del precio, con lo cual estás en pérdidas, puedes adjudicar esos activos a una LLC sin tener que incurrir en impuestos o incluso hay formatos para hacer que no haya necesidad de pagar impuestos porque puede ser un formato préstamo. Bueno, hay muchas formas. Esto no es un consejo financiero, aprovecho para hacer el disclaimer. Todo lo que explico en mis directos son simplemente mi opinión. No son consejos financieros, necesitáis el asesoramiento específico en base a vuestro contexto y a vuestra situación personal para que os puedan dar una solución más acorde a vuestra realidad. Pero básicamente hay muchas formas de proteger, de adjudicar esos activos mitigando la parte impositiva. Y eso hay que hacerlo cuando no hay presión, que es ahora. ¿Por qué? Porque cuando ocurre esa subida, te vas a ver presionado por la parte de impuestos, te vas a ver presionado por los costes, porque va a haber personas que van a cobrarte porcentualmente por lo que te están ahorrando en impuestos. Básicamente la idea es muy sencilla. Va a ser más caro en un futuro. Es mejor hacerlo poco a poco y sin prisa, cuando no tienes ningún tipo de presión y tienes un poquito más de claridad. Y segundo, si estamos en lo cierto y el mercado de utilidad comienza por un shock, ¿cuántas personas van a hacer ese razonamiento?